Disponemos para dar inicio al último panel sobre derechos humanos y libertades. En este panel se analiza el panorama de los derechos humanos y libertades en América Latina en el entorno de las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales abren nuevas posibilidades para promover y defender los derechos humanos en los ámbitos civil, político, cultural, económico y social. Las nuevas herramientas digitales reconfiguran la forma en que se accede a la información, se forman las opiniones y se catalizan los debates, redefiniendo así la esencia misma de la plaza pública. Sin embargo, las empresas privadas de tecnología y las autoridades estatales también pueden utilizarlas para suprimir, limitar y violar los derechos humanos. Por ejemplo, mediante la desinformación, la incitación al odio, al acoso en línea, la censura, el cierre de Internet, la vigilancia y la manipulación, especialmente durante periodos críticos de agitación política, elecciones y transiciones de poder a nivel local, nacional o internacional. Existe un mayor riesgo de que se produzcan abusos de los derechos humanos que deben abordarse con eficacia. El uso indebido de las tecnologías digitales también tienden a afectar de manera desproporcionada a las personas y grupos marginados, lo que conduce a la desigualdad y a la discriminación, tanto en línea como fuera de ella. Como panelistas nos acompañan hasta ahora Lourdes Castro García, consejera presidencial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; Harold Arcos, presidente de ICANN; Edgar Ruiz Dorantes, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ASIS; Juan Carlos Herreras, de Abogados Herrera y OSA; Nerissa Aguilera Arteaga, de Activistas por Software Libre, desde Venezuela. Como moderador nos acompaña Alfredo López Hernández, de la Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales EXI. Alfredo es miembro de la Comisión de Gobierno Abierto, miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT y de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet ICANN. Es profesor universitario, ha sido director de Tecnologías de la Información, decano de facultad y vicerrector académico, presidente de REDIS, la Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas, coordinador de capítulo de Ingeniería de Sistemas de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI y vicepresidente de la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones. Bienvenidos y bienvenidas todos. Este panel tendrá una duración de 90 minutos y desde el equipo logístico estaremos recordando los tiempos a nuestros panelistas, quienes tienen la palabra a partir de este momento. Gracias. Muy buenas tardes para todos los invitados y los cibernautas que nos acompañan en este foro de gobernanza de Internet. Agradecemos también de antemano a los panelistas. Aquí voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. Aquí tenemos los sectores que se encuentran también en el IGF, en el Foro de Gobernanza de Internet. Son los sectores gobierno, sectores comunidad técnica, sectores como empresa privada, sociedad civil y la academia. Del gobierno tenemos a la doctora Lourdes Castro García, como mencionaban ella, la consejera presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es abogada con una amplia trayectoria en trabajo de derechos humanos e incidente política. Ha trabajado en redes y ONGs a nivel latinoamericano. Ha publicado varios artículos en revistas, libros y medios digitales sobre diversos temas relacionados con la Unión Europea, América Latina, en derechos humanos y en paz. Por parte de la comunidad técnica encontramos desde Venezuela a Nerissa Aguilera. Ella es una defensora de derechos digitales de Latinoamérica, es presidente de Mujeres Activistas por el Software Libre, licenciada en informática, fundadora de la organización Mundo Accesible, que trabaja por y para la accesibilidad de las personas con discapacidad
en las tecnologías de información y comunicación. Además, Nerissa es profesora universitaria. Por el sector privado nos acompaña aquí el doctor Juan Carlos Camilo Herrera, cofundador de la empresa jurídica Herrera y Sosa, fue auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado auxiliar, investigador en Alemania, doctor de Derecho de la Universidad Fabra de Barcelona, profesor de posgrados en universidades aquí en Colombia, como la Universidad de los Andes, la Universidad Externado, la Universidad de Ibagué. Ha sido director de la editorial del portal Agenda Estado de Derecho y colaborador del periódico New York Times. En la sociedad civil está representada por Harold Arcos, actualmente es el presidente de la ICANN Lacralo, que es, digamos así, la parte que se maneja en Latinoamérica y el Caribe. Él nos contará ahora ese papel que cumplen desde la ICANN, promotor de derechos de los usuarios de Internet, directivo de la FLUI, que es la Federación Latinoamericana de Usuarios de Internet, comunicador social y miembro del Centro de Investigación de Internet de la Asociación de Usuarios Latinoamericanos. Y en la academia nos acompaña aquí el ingeniero Edgar Ruiz, directivo de ASIS. ASIS es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. También ha sido subdirector de Informática del Banco de la República, consultor en Ernst & Young, decano de Ingeniería de la Universidad Manuel Beltrán, director del área académica de Industrias y Tecnologías Digitales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, presidente también de ASIS, ha sido presidente de REIS también. REIS, recordemos que es la red de directores y decanos de las facultades de Ingeniería de Sistemas y afines, y vicepresidente de la Mesa Sectorial de Gestión de Tecnologías y Talento Digital del SENA y miembro del Consejo Seccional Cundinamarca de Colnia. Entonces, estimados panelistas, vamos a comenzar aquí por la doctora. Nos puede comentar un poco el papel que se desempeña allí desde la consejería y el trabajo que tienen con Internet. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todes, también para los colegas que nos acompañan desde la virtualidad. Primero que todo, pues agradecer la invitación a participar en este espacio. Y entonces, bueno, me corresponde un poco hablar de cómo concebimos nosotros desde la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos el tema que es la gobernanza en Internet. Creo que lo primero que hay que decir, y por empezar, es que la realidad va mucho más rápido y es mucho más vertiginosa y dinámica que las regulaciones y las intervenciones normativas y de respuestas a políticas públicas en este tema. Y eso, pues, hay que reconocerlo. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que se tienen a la hora de construir políticas públicas en esta materia. Normalmente el derecho siempre tarda más para responder a las realidades, pero en esto de lo digital va mucho más rápido, es mucho más complejo y tenemos un rezago mayor. Eso es lo primero que quisiera decir en relación a la gobernanza del Internet. No obstante, en términos de derechos, yo creo que es muy importante subrayar que la gobernanza en el Internet, como ya lo dijo la presentadora, no solo tiene que tener en cuenta la dimensión de los derechos civiles y políticos, intentando regulaciones que no vulneren derechos civiles y políticos, pero también tiene una dimensión en términos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, tenemos que en términos de políticas públicas responder a la interdependencia y la integralidad de los derechos en los ecosistemas digitales. Dicho esto, pues ya se ha reconocido internacionalmente el papel de la gobernanza del Internet para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
los ODS de Desarrollo Sostenible. Eso ya está reconocido internacionalmente como uno de los desafíos que presenta la gobernanza de Internet, y en ese marco, pues resaltar cómo para nosotros desde el gobierno del cambio, y así lo ha sostenido el presidente Petro, el mayor desafío que tenemos en el país en esta materia es superar la brecha de la conectividad, que en términos de derechos implica desigualdades y discriminaciones que esta brecha de la conectividad implica. Y eso pues se traduce en una desigualdad en términos sociales, económicos, pero también culturales. En esa medida, el presidente Petro ha planteado el desafío de que nosotros tenemos que, superando, dando el salto de la conectividad, pasar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, que es otro de los desafíos que presenta los ecosistemas digitales. Y ha ido más allá planteando que ese salto cualitativo a través de la conectividad que tenemos que dar hacia una sociedad del conocimiento tiene que contribuir a que como sociedad asumamos los retos comunes, entre esos la crisis climática, y cómo el Internet y los ecosistemas digitales deben contribuir a ese desafío global. Pero también se ha planteado que no solo tenemos que superar en el gobierno del cambio la brecha de la conectividad, sino la conectividad ¿para qué? Y ahí viene otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, y es la educación digital, que también tiene brechas muy grandes. Por eso el propio presidente ha hablado y hecho referencia expresa a la necesidad de la alfabetización en materia digital. Es también una prioridad porque necesitamos no solo superar la brecha, sino que haya que el uso lleve a la apropiación de lo que ofrecen las tecnologías digitales en términos de brechas sociales, en términos de producción económica, en términos de calidad de la educación, de mejora de los servicios de salud, pero de nada nos sirve superar la conectividad, las brechas en materia de conectividad, si las personas, los ciudadanos y ciudadanas no sabemos usarlas. Entonces, digamos, estos son los dos grandes desafíos, y en ese marco, no sé si me da el tiempo ya, pero si no, simplemente dejarlo planteado, el señor moderador me lo dirá, hay varios aspectos que tienen que ver con tecnología que quedaron contemplados en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. Gracias, doctora. Queremos escuchar desde Venezuela a Nerissa Aguilera para que nos cuente desde tu organización cómo ha venido trabajando los derechos digitales. Nerissa, bienvenida. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Feliz tarde. Quiero decirles que estoy muy contenta de participar el día de hoy con ustedes. He visto varios paneles anteriores y ha sido pues muy nutritivo. La verdad los felicito por esta organización de esta actividad tan necesaria para la región, y por supuesto decirles que me siento muy honrada de participar hoy con ustedes aquí en este compartir de información y de experiencias, ¿no? Y pues para contarte lo que me preguntas, Alfredo, sobre nuestra actividades de la organización Mujeres Activistas por el Software Libre. Allí pues tenemos varios proyectos, ¿no? Esta organización se enfoca fundamentalmente en
desde una perspectiva de género, lograr, todas nuestras iniciativas están dirigidas a lograr incorporar más mujeres a los procesos de creación de tecnología. Atendiendo un poco lo que dice Remedios Zafra, de no solamente ser usuarias, sino también ser creadoras, prosumidoras de tecnología. Y por allí van nuestros esfuerzos. Tenemos unos proyectos dirigidos a mujeres con discapacidad específicamente, y también tenemos unos proyectos dirigidos al tema de violencia digital, entendiendo que pues una de las razones por las cuales hay pocas mujeres participando de los procesos de creación científica y tecnológica es también porque en esos espacios se replican las violencias que viven las mujeres. Una de las actividades que vamos a hacer enmarcado en este próximo 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, es el lanzamiento de un estudio que hemos realizado de caracterización de los tipos de violencia digital que viven las mujeres en el país. O pues uno de los procesos que hacemos es acompañar a otras organizaciones y mujeres en el proceso de atención de, digamos, acompañamiento y atención a casos de violencia digital. Eso nos ha llevado a recoger muchas experiencias, mucha información y mucha documentación que nos ha permitido realizar unos talleres, damos procesos de formación y básicamente trabajamos en tres áreas que tienen que ver con la prevención, otra con la mitigación y otra además con qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital. Entonces, Alfredo, allí tenemos un panorama desde nuestra organización bueno, que sería muy amplio comentar específicamente los proyectos, pero que sí nos ha llevado, por ejemplo, este proyecto de mujeres con discapacidad a visitar los territorios, conocer las diferentes realidades que viven las mujeres a lo interno del país, en las regiones, y es una experiencia que nos ha nutrido muchísimo. Gracias, Neisa. Igualmente hoy nos acompaña Harold Arcos. Harold Arcos ha sido un defensor de los usuarios de Internet en Latinoamérica y por eso ha llegado a desempeñar el cargo, y es reciente, ¿sí? No, el cargo de la presidencia de la ICANN en Latinoamérica y el Caribe. Harold, cuéntanos qué es la ICANN, ¿cierto? Y qué papel ha venido desempeñando en esta defensa de los derechos digitales. Sí, te escuchamos bien. Sí, gracias. Felicitarme uno a la felicitación de Nerissa. Es súper valioso, súper importante estos espacios que no es fácil construirlos y mucho menos llegar a la edición a la que han llegado, sostenerlo en el tiempo. No es un trabajo pequeño, así que vaya el reconocimiento en un primer momento para todos el equipo involucrado, para todos los panelistas que han estado aportando desde estos 3 días. Ha sido maravilloso poder compartir y poderse conectar en las distintas actividades. En un primer momento, sí, como tú mencionas, es importante saber un poco qué es ICANN, ¿no? ICANN, por sus siglas en inglés, es la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. Es un actor principal del ecosistema de la gobernanza mundial de Internet. Y ahí convergen bajo el modelo de multi-stakeholder, es decir, de múltiples partes interesadas, convergen todos los intereses involucrados en este ecosistema. Llámese corporaciones que registran nombres de dominio, corporaciones que asisten a las subastas y son los que luego, aguas abajo, le administran hacia resellers o revendedores o registrars, que son, por ejemplo, sin hacer publicidad de gratis, pero famosos GoDaddy y otros distribuidores de nombres de dominio. Esos pertenecen también al ecosistema.
todo un modelo de múltiples partes interesadas donde todos tenemos que decir algo. Y los usuarios, como bien lo apuntabas, tenemos que decir algo ahí. Desde la experiencia de Venezuela, hemos construido desde hace más de 10 años para la participación dentro de este ecosistema y es bueno que los usuarios y todos los que se conectan a este importante foro conozcan que dentro de esta organización, dentro de esta corporación global, que es la ICANN, hay espacios para los ciudadanos, hay espacio para que nosotros los ciudadanos estamos organizados en asociaciones de usuarios de nuestros países y nos encontramos regionalmente. Entonces, la organización que agrupa a todos los usuarios de Europa dentro de ICANN es un RALO, por sus siglas en inglés, es una organización regional. Entonces, la organización regional de los usuarios de Internet de Europa están también representados allí y tienen una figura también con presidentes, secretarías y vicepresidentes. En Norteamérica, en África, en Asia Pacífico y Latinoamérica y el Caribe. El ámbito geográfico que nos compete a nosotros es desde México hasta la Patagonia con algunas islas de nuestro querido Caribe. Y allí es donde los usuarios nos encontramos dentro de ICANN y en esta organización venimos participando. Cada organización, al pasar de un año par o un año impar, designa un representante al comité asesor de la junta directiva. La junta directiva de ICANN recibe asesoría de todos nosotros, los usuarios de Internet del mundo. Los que vienen de Europa, los que vienen de Asia Pacífico, tienen una representación, los de Latinoamérica y el Caribe, que somos nosotros, los de Norteamérica y así. Entonces tenemos un espacio allí para participar. Pero esto no se sabe y es uno de los valores, uno de los grandes valores de actividades como la que se está realizando ahora, que es justamente dar a conocer este ecosistema, dar a conocer que existe y que estamos activos y que puedes involucrar. Por eso es que yo quería que, obviamente, pedirles que compartieran nuestros correos de contacto para que todo aquel que se conecta pueda escribirnos, pueda escribirme directamente sin ningún problema al correo de contacto para involucrarse aún más en la participación de este ecosistema. Pero, ¿qué se trata esto de la gobernanza de Internet? ¿Por qué es tan importante? Pues sí, la Internet tiene una gobernanza y la tiene precisamente porque técnicamente, y aquí la invitación a que todos lo podamos ver como una serie de capas, ¿verdad? Unas capas donde en la capa más inferior está, digamos, todo el tema tecnológico, la infraestructura, los colegas de las carreras afines a las telecomunicaciones, a las informaciones, a las tecnologías de información, obviamente tendrá mucho más sentido esta imagen porque están más relacionados con el diagrama OSI para entender un poco el tema de las capas. Y encima de esas capas de donde están los cables, está la infraestructura que sostiene la Internet, hay otras capas, obviamente, donde están todos, digamos, los países donde está esto instalado y arriba de los países están los tratados internacionales donde los países se suscriben y están todas las organizaciones donde estos participan y pertenecen. Dentro del ICANN también hay un espacio para los gobiernos. Y en ese comité asesor donde están los gobiernos, que también dan asesoría a la junta directiva de ICANN, pues hay una múltiple participación. Es por eso que es importante que los usuarios y las ciudadanas de toda nuestra región sepan que pueden participar. Y obviamente, qué mejor espacio para las universidades para dar a entender y comprender esta posibilidad. Entonces, la gobernanza, ¿cómo actúa en esto? ¿No? ¿Cómo actúa en el tema, en esta agenda global, donde ya se estableció en las Naciones Unidas, obviamente, unas cartas mínimas, unas líneas mínimas que garantizan o buscan propugnar el acceso igualitario, que busca propugnar la libertad de expresión, que sea obviamente respetado el derecho a la privacidad de los datos, el derecho al olvido, son unas líneas generales que se han establecido y paralelo a esto también está la concepción de la Internet como un derecho humano, que no es poca cosa. Entonces, ya vamos viendo un poco cuáles son los distintos temas que se tocan. Dentro de ICANN participan ingenieros, la comunidad técnica, participan muchos abogados, participamos la sociedad civil organizada, y allí todos tenemos algo que decir. El reto para nosotros y el llamado siempre constante es a participar. Hay que estudiar mucho, hay que leer, hay que entender, pero también comprender que como estamos ante una sociedad totalmente nueva, obviamente, por no decirlo trillado, pero esto obviamente los seres humanos no estaban relacionados con estas tecnologías
con estos procesos humanos dentro de este espacio digital, obviamente tenemos que entender que así como tenemos derechos fuera del Internet, esos mismos derechos hay que hacerlos valer dentro del Internet. Y eso no se va a hacer por sí solo. Debemos conocer primero los derechos, saber en qué espacios podemos articular y luego tomar acción. Pasar de la letra al verbo para que entonces tenga sentido y en eso se van los retos. Hay toda una serie de temas muy transversales y simplemente quiero cerrar dejando sobre la mesa un aspecto interesante que es el tema de los derechos humanos dentro de la ICANN, que es una organización que se crea básicamente para que el gobierno de los Estados Unidos pueda transferir todas las funciones, tanto técnicas como administrativas, como de otra índole de asesoría, pueda transferirlas hacia esta entidad, ya que Estados Unidos no quería evidentemente transferirlas de su gobierno a otro gobierno, tampoco quería transferirlas de su gobierno a otro grupo de gobierno, tipo Mercosur, tipo Unión Europea o de otra clase. Entonces se creó esta organización que busca ser lo más autónoma en ese sentido. Entonces, allí subsiste toda clase de discusión. Y lo que quiero dejar sobre la mesa es que el tema de derechos humanos dentro de CAN se empieza a tocar en el 2019 aproximadamente, aunque desde el 2015 hay un grupo de trabajo donde estábamos revisando no solo el impacto de los derechos humanos, sino cómo la creación de la ICANN impacta en el tema de derechos humanos global. Evidentemente, hay unas líneas bidireccionales, hay una carretera bidireccional porque la ICANN no es el único organismo a nivel global que se encarga de esto. Están las discusiones en la ITU, donde están los plenipotenciarios, donde los ciudadanos no tenemos acceso, sino que están los gobiernos, representantes de gobierno, y están otros foros de discusión dentro de la ONU que permiten dilucidar acá. Entonces, evidentemente, cada vez más es más importante la organización de los usuarios y la activación dentro de cada espacio que se nos dé para nosotros mantener vivo este tema. Les cerraba diciendo que desde el 2015 hay un grupo de trabajo en observancia de esto. En el 2019 se establecen algunas resoluciones, algunas revisiones, pero sobre todo se considera, como es lógico, dentro de la organización, cómo manejar el tema de derechos humanos de los trabajadores y el impacto que también tiene en las personas que participamos dentro de ICANN, ya sea físicamente o ya sea cuando acudimos a las reuniones presenciales o ya sea de manera virtual. ¿Cómo garantizar esto? Y hoy en día, estamos hablando de 2023, se están estableciendo nuevas discusiones con respecto a cómo esto está impactando. Muy recientemente, años muy recientes, por ejemplo, ICANN no era patrocinante o no aportaba a los patrocinios de RightsCon, una importante conferencia global que se hace año a año sobre derechos digitales. Y ya hace un par de años empezó a hacer este aporte. Entonces, vemos como poco a poco temas como los derechos humanos es involucrado y lo tenemos que colocar nosotros los usuarios dentro de la agenda de las organizaciones como esta, porque de otra forma obviamente pueden pasar más tiempo. Hay que entender también que los tiempos de las organizaciones son mucho más lentos de lo que uno quisiera, pero la discusión, la presencia y la activación de nosotros tiene que estar presente y constante. Ese es uno de los primeros mensajes que queríamos colocar sobre la mesa. Gracias, Harold. Bueno, y ahora pasamos de Cuenca, Ecuador, pasamos aquí nuevamente a Bogotá. Doctor Juan Camilo Herrera, desde el sector privado, ¿cómo ha venido esa defensa de los derechos digitales? ¿Cómo han colaborado ustedes? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, todas las organizaciones y a las personas que han hecho esto posible. Muchas gracias. Yo quisiera hablar con tres sombreros hoy y es con los de exfuncionario de la Corte Constitucional, profesor académico en varias universidades de Colombia y en otras partes del país, pero desde la perspectiva del derecho privado, desde los intereses del sector privado, pero reclamando las observaciones sobre pues precisamente sobre lo que mi antecesor señaló, y es, creo que frente al pacto en general necesitamos dientes y un mecanismo y un instrumento jurídico potente que permita dar garantías. Entonces, eso implica una institucionalidad que va desde lo internacional hasta lo municipal. Entonces, por lo internacional está la gran pregunta de si es Naciones Unidas la que debe o no regular los grandes parámetros o una organización en un estado de Estados Unidos. Esa es una gran pregunta y pues es de los grandes debates. ¿Por qué? Porque
particularmente yo coincido en muchos factores de lo que los libertarios de California, como contemplan el mundo y como entienden desde Silicon Valley, y yo comparto esos valores, yo. Pero la gran mayoría del mundo no, y ese efecto globalizante es problemático, especialmente para Asia y países africanos, donde pues Occidente históricamente hemos tenido diferencias. Entonces yo a nivel particular estoy de acuerdo, pero a nivel global no. Hay que respetar esas diferencias, por más que no las compartamos, y eso es problemático de que una organización desde un estado específico de un país, sea China, sea Rusia o Estados Unidos, determine qué es y qué no es lo que se debe hacer en Internet. A partir de ahí debe irradiarse en organizaciones regionales como la OEA, en el caso de América Latina, la OEA, la UNASUR si vuelve a vivir o no, el Mercosur, en África, la Unión de Naciones Africanas, en Asia, la ASEAN, entre otras, que permitan irradiar esos pactos. Y ya, si es que llegamos por vía de tratados regionales o bilaterales, que cada país instaure ese pacto que estamos construyendo entre todos. Y ese pacto es que se tiene que volver una ley de la República en Ecuador, en Venezuela, en México, en Vietnam, en Tailandia, donde corresponda, para gradualmente llegar desde arriba hasta abajo al nivel municipal y poder comprender las diferencias que hay en todo el mundo a partir de un pacto general. Eso creo que es muy importante y es uno de los grandes desafíos. Discrepo, y digamos ya que nuestro foro es sobre derechos, que enfaticemos tanto en la necesidad de derechos. ¿Por qué? Y escuchando al colega anterior, pues porque es parte de su rol desde la sociedad civil. Pero, ¿cuál es el problema con los derechos? Históricamente, los derechos, aunque surgen en abstracto hace 300 años como una declaración universal, en las constituciones operativamente es algo de muy pocas décadas. O sea, tenemos derechos desde la Declaración Francesa, americana, pero eso siempre fue simbólico, eso no era algo exigible, no es algo que yo interponga una tutela o un amparo, eso es reciente y precisamente lo llamamos cláusulas durmientes durante casi todo el siglo XX. Esas cláusulas nos las tomamos en serio y las despertamos desde distintos niveles de los 70 para acá. Y hoy ya contamos con muchos derechos y creo que hicimos un gran trabajo. Pero si ustedes miran la Constitución colombiana dice de los derechos y los deberes. O cualquier otra constitución del mundo tiende a decir los derechos y los deberes. Entonces, la sociedad civil y todos hemos tendido a reclamar y es dame, pero también tenemos todos unos deberes. Entonces, para ponerle un abstracto, todos tenemos el derecho al trabajo en general, pero también tenemos el deber de trabajar. Entonces, eso es importante, no desde lo simbólico, sino en el sentido de ¿por qué debo trabajar? Y ahí eso implica, ¿y por qué debo descansar también? O por qué tengo también derecho a la recreación y el deber de la recreación, para precisamente que la vida no sea todo el trabajo. Entonces, asimismo, implica en los derechos que estamos reclamando para la gobernanza en Internet, y es el derecho a la privacidad, eso es fundamental, el derecho a la información. He venido pensando pues, en otros como la seguridad digital, la no discriminación, también que ya fue señalada, la educación, derechos laborales en esa economía digital, pero sobre todo incluso un derecho a no cancelar al otro. Hoy tuvimos un ejemplo en Colombia en redes sociales, el director del programa de Blue, Néstor Morales, en un debate por un barco con 300 alemanes y suizos que llegaron a Buenaventura inquisitivamente, Néstor Morales a mi juicio asquerosamente preguntando que por qué, que había que mostrar en Buenaventura, como tratando de arrinconar y caer sobre el prejuicio que hay sobre Buenaventura. Y si uno mira las redes sociales, pues cancelaron a Néstor Morales. Está en este momento crucificado y la pregunta es, no quiero hablar en defensa de Néstor Morales, pero sí hasta qué punto ese derecho que nos estamos abrogando a cancelar al otro. Y de alguna manera hacerle ver a Néstor Morales o al que mañana vamos a crucificar a otro y así. Y entonces en el campo de los deberes, precisamente, pues yo quiero señalar que es el respeto a la privacidad del otro. Y esto no es abstracto, es decir, si yo violo la privacidad de otra persona, de mi pareja, de un amigo, de un colega, lo que sea, debo tener sanciones. Y la sanción no es solo que violé mi derecho, sino perder ese derecho. O sea, cuando voto, cuando opino sobre cualquier tema, o sea, es decir, usted repartió un bulo, usted repartió una cuestión que no era cierta, o sea, ¿hay forma de castigar eso sin que sea censura? Entonces, son creo que los debates que también hay que abordar más allá de reclamar, sino hacer énfasis en que tenemos todos deberes. Incumplir esas dos caras de esa moneda es clave. Y eso es como la primera parte de lo que quería decir y
y pues para abrir la conversación en esa línea. Gracias, doctor Juan Camilo. Entonces, continúa, ¿no? Y el tema, por ejemplo, a nivel internacional, hoy encontrábamos una noticia que era del Papa Francisco, ¿cierto? Entonces, que no vamos a saber la verdad, ¿cierto? Eso hace parte de la desinformación, no vamos a saber si realmente él dijo que el conflicto que hay ahorita en Palestina, ¿cierto? Si se puede decir conflicto, el bombardeo continuo por parte de Israel, ¿cierto? Que era un acto genocidio. Otros dicen, ¿cierto?, que él no dijo eso. Repito, unos dicen que él dijo eso en una reunión privada con un sector de palestinos, pero luego sale una aclaración por parte del Vaticano que él no dijo eso. Nunca vamos a saber si dijo o no dijo. Bueno, ingeniero Edgar Ruiz, representante de la academia, cuéntenos qué hacen desde Asís y desde Redis y cómo han venido aportando a los derechos humanos de Internet. Bueno, buenas tardes para todos. Estas asociaciones, como la Asociación de Ingenieros de Sistemas, se preocupan mucho por el buen desempeño de los profesionales de la ingeniería. Inclusive ahora ya no se denomina Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, sino Asociación Colombiana de Informática y Afines, que tiene que ver con todo el manejo de las tecnologías. Entonces pretende ser inclusiva, una asociación en la que profesionales de todas las áreas, porque profesionales participen de la asociación y se beneficien de todas las actividades que se realizan. Entre ellas, nosotros trabajamos un tema en asocio con otras entidades que yo represento, entre otras. Entonces tengo el sombrero también de Redis, de la Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas, en la que participamos más o menos unas 170 universidades de Colombia. En Bogotá somos 35, nos reunimos todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes de 7 a 9 de la mañana, sin falta. No tenemos reemplazos, cada uno de los decanos y directores participa y hemos venido contribuyendo en las políticas y desarrollo de las tecnologías de información. Hemos sido aliados de Mintic, hemos sido aliados de FEDESOFT, de la mesa sectorial del SENA, bueno, y del clúster de software y TI. También participo en el clúster de software y TI como representante de la academia. De la Cámara de Comercio. Del clúster de software y TI que pertenece o es dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde aglutina todas las empresas de tecnología y desarrollo de software. En esta entidad, por ejemplo, se apoya el desarrollo de tecnologías y el talento digital para reducir la brecha de talento digital hacia esas empresas. Entonces, estas empresas, universidades, instituciones, ayudamos a capacitar a las personas que necesitan las empresas y ellos inmediatamente por las alianzas que tenemos los vinculan. Y en último, participo en el COPNIA, en el Consejo Profesional de Ingeniería, el que expide las tarjetas profesionales, y participo en el comité disciplinario. Entonces, con base en eso, esas asociaciones y agremiaciones, hemos construido unos códigos muy importantes, con ASIEM, por ejemplo, que es el código de ética, y entonces establecimos 4 principios básicos, que obviamente se traducen de la legislación, la ley 842 de la ingeniería, que nosotros pues debemos respetar y debemos cumplir. Claro, hay una tendencia alta a denunciar los ingenieros civiles, que es como lo más visible, pero ya están inmersos muchos procesos ingenieros de sistemas, porque han participado en diferentes actividades no lícitas, como suplantación, como craqueo, como intrusión, etcétera, cosas de ese estilo, que obviamente son denunciables y corresponden a faltas no legales dentro de su actividad profesional. Entonces, estos códigos que hemos venido trabajando, el tema de la ética, no solamente es para el ejercicio mismo de la ingeniería como producto, sino para el comportamiento en general. Uno diría, estamos en la era de la transformación digital y bien es sabido que transformarse digitalmente no es cambiar o poner equipos automáticos, es transformar el comportamiento de las personas hacia la digitalización, a la optimización utilizando las tecnologías.
pero con ética. Y entonces ahí vienen esos principios. Los principios son, el primero, veracidad, o sea, que seamos transparentes en todo sentido, que los trabajos que realicemos los hagamos de acorde a lo que nos pidieron, lo que entregamos, lo que debe ser, y respetemos a los usuarios y a los asociados o a los stakeholders que participan en los proyectos. Integridad, que lo que digamos, pensemos y hagamos sea coherente, que no propongamos soluciones que no tengan sentido o que lo tengan y no entreguemos lo que corresponde. La otra es responsabilidad. Nosotros respondemos, bien sea por bien o por mal, por nuestros actos. Y por último, tenemos la precisión. O sea, los ingenieros nos destacamos por entregar soluciones precisas. Bien saben que si no lo hacemos, podemos afectar a un ser humano. O sea, cualquier solución tecnológica puede afectar a un ser humano, por sencilla que sea. Podemos hablar de los equipos, los automóviles autónomos, por ejemplo, pero también estamos hablando de los aviones autónomos, pero también estamos hablando del uso de la tecnología que si no lo hacemos bien, una transacción puede transferir dinero o responsabilizarnos de alguna actividad que no corresponde. Entonces esos principios los venimos desarrollando, los estamos divulgando, pero queremos que sean divulgados no solamente en las áreas de ingeniería, que por lo menos esos 4 principios los tengamos claros en todos los comportamientos de transformación digital, en todos los seres que usamos las tecnologías. Claro, sabemos que hay unas brechas inmensas en la socialización, en la conectividad, y podemos partir de la base de que, sí, Internet partió como una simple nombre, Internet, pero luego vinieron temas como el Internet de las cosas, el Internet de las personas y el Internet de las empresas. Y son las empresas las que han venido estableciendo políticas de comportamiento, de desarrollo, probablemente para beneficiarse y garantizar sus ganancias. Pero es el Estado el que tiene que establecer políticas para cubrirnos y protegernos a nosotros en todos los derechos humanos, en la privacidad, en toda la confidencialidad, evitar la intrusión, todo ese tipo de cosas. Y eso solo se construye asociándonos, participando, involucrándonos, siendo inclusivos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un tema que es el Comité de Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, en la cual discutimos estos temas y hemos apoyado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Tecnologías, contribuyendo desde la academia, desde las empresas, a construir políticas. Hicimos la visión del sector TI, el plan estratégico de TI para el Ministerio de las TICs, desarrollamos planes de capacitación como los 100.000 programadores. Ese tipo de aspectos los venimos desarrollando y creemos que si hacemos inclusión a los territorios, mayor cobertura, mejor conectividad, debemos, es una responsabilidad, yo inclusive lo hago con mis estudiantes, de ir y capacitar a personas que no están incluidas digitalmente. Eso es un ejercicio que tienen que hacer y eso es transformación digital. Concientizarlos para evitar que el Internet los afecte o que ellos mismos afecten a través del Internet a la sociedad. Gracias, señor Edgar. Voy a hacer un contexto para llegar a una pregunta. En el 2021, el secretario general de las Naciones Unidas publica una agenda común y esa agenda común se propone un pacto digital mundial. Ese pacto digital mundial, la idea es que se llegue a un acuerdo en lo que se ha denominado la cumbre del futuro. Esa cumbre del futuro se va a realizar en el 2024, en septiembre. En esa cumbre del futuro, según el objeto, el propósito principal es construir soluciones multilaterales para un mañana mejor. Y cuando hablan de soluciones multilaterales, quiere decir que ahí se están incluyendo estos sectores, ¿cierto? O sea, el sector de la sociedad civil, el sector de la empresa privada, el sector gobierno, la comunidad técnica y el sector academia. Entonces, la idea es de que desde allí va a surgir
después de esta reunión de la Cumbre del Futuro, repito, septiembre, va a surgir lo que se va a denominar un pacto del futuro. Y ese pacto del futuro debe estar liderado especialmente por los jefes de Estado. Entonces, la pregunta es, desde su sector, que representa en estos momentos, ¿cómo podría proponer, cierto, esa defensa de los derechos humanos o esos lineamientos en pro de los derechos humanos? Entonces, comenzamos contigo. Vale. Pues yo creo que justamente ese pacto por la cumbre del futuro del 2024, lo que debe llevar es a ver los ecosistemas digitales con una concepción que es lo que considero plantea el secretario general, humanista. Y una concepción humanista lleva obligatoriamente a una concepción de vigencia y garantía de derechos. Evidentemente, ningún derecho es absoluto. En eso estamos de acuerdo. Todos los derechos, incluso los derechos fundamentales, son relativos, tienen límite. Mi libertad de expresión no puede llevar el agredir a usted, a X, a Y, o sea, hasta ahí va mi derecho de libertad de expresión. Entonces, creo que debemos partir de que si bien hay garantía de derechos, y para mí este pacto de futuro debe tener esa concepción humanista, que es la que debe atravesar todo ese pacto, y eso implica un enfoque de garantía de derechos, de goce de derechos. Y ese goce de derechos en una primera dimensión nos tiene que llevar a entornos seguros en el ecosistema digital. Entornos seguros, ¿para qué? Para esa garantía de derechos, sabiendo que esa garantía de derechos tiene limitantes. Y esos limitantes, por supuesto, conllevan intervenciones y regulaciones estatales. O sea, entonces, como lo decía el doctor antes, esto puede empezar desde una dimensión global, con un instrumento internacional que después se tiene que aterrizar a una ley nacional. Es una vía, o pueden haber otras vías. O sea, puede ser que esta cumbre nos lleve a esa vía, pero por supuesto esto tiene distintos niveles de aplicabilidad, pero yo diría que el propósito tiene que ser una visión humanista que oriente esta cumbre, una visión humanista que por supuesto incorpore un enfoque de derechos y, por la precisión del doctor, teniendo en cuenta que no hay derechos absolutos. Y por tanto, ahí es donde la regulación de los estados entra a jugar un papel importante en términos de justamente la garantía de derechos. Vamos a seguir el mismo orden. Escuchamos a Nerissa y después a Harold y volvemos aquí nuevamente en forma presencial. Nerissa, entonces estamos preguntando cómo desde tu sector ve la participación en pro de los derechos humanos en el próximo Pacto Digital Mundial. Fíjate, Alfredo, te cuento que desde las organizaciones civiles y sobre todo las organizaciones feministas, yo también formo parte de una plataforma de mujeres feministas y hay mucha expectativa, sobre todo porque incluso este 8 de marzo que acaba de pasar, bueno, que pasó hace algunos meses, estuvo dedicado al tema de la inclusión de las mujeres en el mundo digital a nivel internacional. Entonces sabemos dentro de los grupos y las diferentes iniciativas de discusión de gobernanza de Internet, la creación específica de grupos que están trabajando el tema de género. Hemos participado con estos grupos y vemos mucha expectativa en este pacto digital mundial,
sobre todo para lograr la equiparación de oportunidades para las mujeres y para las comunidades LGBTQ+, ¿no? Yo creo que lo más importante también es aprender de las experiencias que trasciende incluso las comunidades digitales a las comunidades reales, donde se están organizando. Por ejemplo, hay grupos feministas que están trabajando y que han creado líneas de atención en línea para acompañar a personas que son víctimas de violencia digital. Es como una especie de CECIR o de SER, pero digamos, gestionados por la sociedad civil. Y es un modelo un tanto distinto al que estamos acostumbrados porque conocemos que los SER y los CECIR, es decir, las instituciones estas que se encargan de gestionar incidentes de seguridad informática, están gestionadas o por gobiernos y en algunos casos por empresas privadas. En este caso tenemos una experiencia de uno que se llama Civicer y además donde participan mujeres feministas y han creado también líneas de atención feministas en la región. Ya van más de 5. Hace poco participé de una charla de unas mujeres de India que hicieron esta iniciativa. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que en el sentido, digamos, que esta cumbre y este pacto próximo en el 2024 reúne a todas estas voces, escuche estas experiencias, aprendamos de ellas, de sus errores, de sus aciertos, creo que podremos ir avanzando y logrando, pues, en este caso, equiparar oportunidades y lograr, incluso lograr los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo la defensa de la vida, de los derechos humanos, siempre y cuando, como te mencionaba, podamos aprender de estas experiencias que muy pocas veces se escuchan, ¿no? Y por eso siempre nos ha parecido, desde una visión optimista, esta idea de las múltiples partes interesadas y de la participación, sobre todo, de las organizaciones civiles que con mucho esfuerzo realizan ciertas actividades que permiten, en este caso, defender los derechos de las personas. Gracias, Nerissa. Harold, desde tu sector, ¿cómo ves el aporte en el Pacto Mundial en pro de los derechos humanos? Bueno, de antemano disculparme porque luego de mi intervención estaré muy intermitente, no sé si la señal va a estar buena, tendré que, no sé si voy a alcanzar la siguiente ronda, pero directamente a lo que estamos discutiendo, es clave la participación de la sociedad civil organizada. Es importante destacar el tema de que mucho se dice, y sobre todo los que estamos conectados a los ecosistemas de tecnología y de gobernanza de Internet y otros de derecho digital, manejamos mucha información, pero no sucede así en el grueso de nuestra sociedad. Nuestras sociedades y sobre todo las latinoamericanas y caribeñas, que no son precisamente de donde surgen grandes cantidades de desarrollo tecnológico, sino que hay grandes esfuerzos desde los sectores sociedad civil, privado y público de gobierno de generar sus propios campus del sector de gobierno, aunque tenemos el ejemplo de Brasil como uno de los principales productores de software. No así en las sociedades nuestras no hay un gran conocimiento sobre él. Entonces de ahí es un factor. Por eso siempre el llamado y el hincapié a informarse y a formarse. ¿Por qué? Porque de hecho muchas personas no conocen sus propios derechos civiles, sus propios derechos fuera del Internet, mucho menos hay una cultura del conocimiento de los derechos y las libertades dentro del Internet. Luego es importante no desdibujar el tema de los derechos, sí como una obligación de arriba hacia abajo. Recordemos que la doctrina jurídica siempre existe y hay el concepto del débil jurídico y el fuerte jurídico, ¿verdad? Es decir, un ciudadano de a pie, que es una persona natural, no es una persona jurídica, no es una compañía, no es una institución, no es un gobierno, tiene una responsabilidad y un deber. Y asimismo las instituciones. Entonces no podemos justificar el incumplimiento, el manejo o la desatención de los derechos
con respecto a que las instituciones no tienen una carga, un peso. No, sí lo tienen. Y lo tiene jurídicamente internacional, desde los gobiernos, la institución. Si usted tiene una compañía, la compañía tiene una carga muy distinta a la de un usuario individual. La tiene y tiene una responsabilidad. Entonces no se puede cuestionar el uso, el conocimiento y el acceso a los derechos. Si tienes un derecho o no, eso no está en discusión. Esa discusión pasó hace siglos. Tienes los derechos. Es el acceso al derecho lo que se debe garantizar y es el campo en el que estamos labrando desde hace muchos años. Y de allí lo que tú comentas, de la reunión importante que se desarrolla el próximo año. ¿Por qué? Porque desde el sector civil se ha avanzado mucho. Gran cantidad de comunidades técnicas, de usuarios organizados y de comunidades como las experiencias que comentaba Nerissa alrededor del mundo. En Nepal conocemos experiencias también de compañeras organizadas. Tuve la oportunidad de conversar con ellas ahora mismo en Hamburgo, en la última reunión que pasó de la ICAM, ahora mismo en octubre. Que estas experiencias son las que alimentan pactos como este. Hay que tener en cuenta que a nivel de ONU se maneja mucho, como decías tú, el término multilateral. Multilateral se refiere a organizaciones gobierno. ¿Okay? Cuando se habla de múltiples partes interesadas en un modelo que, si bien es muy antiguo, se aplica más en los espacios donde se ve la necesidad de integrar gobiernos, organizaciones, sector privado, negocios y sociedad civil. Pero cuando escuchamos hablar de multilateralidad, se habla en términos jurídicos donde solamente los gobiernos tienen acceso. Y esos acuerdos lo que buscan es representar los tratados que ya se vienen avanzando. De ahí la importancia que dentro de cada uno de nuestros países se tenga el conocimiento de cómo participar de la formación de leyes, de reglamentos y de normativas que le permitan a los usuarios garantizar su acceso al derecho como ya está previsto. No es una discusión nueva, las líneas generales que la ONU ha entregado y son las que mencionamos ya anteriormente. Estamos hablando del acceso igualitario en las mismas condiciones cuando se habla de igualitario se debe entender por libertad de acceso, no es lo mismo las zonas rurales que las zonas urbanas. Sin embargo, tanto la población rural como la zona urbana tienen el mismo derecho y es allí el término igualitario. Se debe garantizar que tengan igual de acceso, ¿ok? Que sean las limitantes de sus condiciones, pero debe haber un esfuerzo ahí. Y ese esfuerzo no lo puede hacer la sociedad civil instalando cables. Hay unos responsables jurídicos por eso. Entonces, ojo con desdibujar el tema de derechos, porque es muy importante tenerlos muy claros en los pisos en los que esto representa y en las formas en las que actúan. Entonces, sí, el gran aporte que la sociedad tiene es una de la experiencia que ha venido cosechando desde todos estos años, y no solamente esto, sino que tratados como los tratados internacionales se vean reflejados en las leyes internas, porque estamos hablando de otra capa, y por eso la invitación a verlo en los términos de las capas. Un aspecto importante es la soberanía, y cada país se dan sus reglas, se dan sus gobiernos, se dan sus formas, pero esas reglas a nivel global se está procurando que evidentemente se respeten unos espacios, unos derechos específicos, humanos. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es la discusión que hay en torno a la inteligencia artificial. Cualquiera puede decir y de hablar de las diferencias de las zonas rurales, las urbanas, el que tiene un dispositivo más avanzado, otro que no, alguien que ni siquiera sabe qué es un celular porque no ha tenido acceso en su vida, no importa. Pero la discusión global sobre lo que a todos como ciudadanos globales nos atañe con respecto a la inteligencia artificial y las posibles consecuencias en su uso como tecnología, eso es una discusión global. Entonces, eso no escapa a discusiones como esta, a la reunión que se va a dar, y cada parte del aporte que debemos dar desde la sociedad civil es esta cosecha que se ha hecho durante tantos años de aprendizaje y profundizar las acciones tanto de información dentro de nuestros países como de acción para participar de la elaboración de las normativas, reglamentos y leyes internas en cada país que le permitan a los ciudadanos garantizar. Como todos saben, hubo un caso muy famoso en los casos de invasión a la privacidad que desarrolló el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años,
pero que no existía todavía un tribunal que específicamente regulase o tuviese una capacidad para dar permiso, con excepciones, para que las oficinas que implementan la ley, como se les conoce internacionalmente, es decir, los cuerpos policiales de cualquier país, tuvieran acceso a la información. ¿Por qué? Porque se violaba el derecho dentro del Internet a la privacidad de esas personas. Si son maleantes o no, eso no se sabe, como no se sabe en la vida civil fuera del Internet. Hasta que no concurre una investigación, hasta que no se respetan los derechos de ambas partes, tanto de la víctima como de los potenciales victimarios, entonces allí sucede lo mismo. Entonces, un factor que mencionaba la doctora es la velocidad con la que esto ocurre. La historia obliga, como es a lo largo de la historia de la humanidad, las prácticas humanas son las que van moldeando las leyes, ¿ya? Y es eso la importancia de que organizaciones como la mesa en la que estamos acudiendo hoy, y de ahí la importancia del trabajo de la sociedad civil, de poder garantizar que tanto adentro de sus países como fuera de sus países, tanto en la vida civil como en la vida digital, puedan tener acceso a estos derechos. Y no lo vas a saber si no lo conoces. Entonces, uno de los grandes aportes es ese a una organización regional como la nuestra, a una organización global como otras que estamos articulando, de manera tal de poder tener una voz no solo nacional, regional, sino internacional, frente a experiencias y eventos como el Pacto Internacional. Gracias, Harold. No, con el tema del tiempo, tendré que desconectarme intermitentemente y solo tener algún seguimiento de esta interesantísima conversación. Un abrazo a todos los panelistas. Igualmente un abrazo, Harold. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Doctor Juan Camilo, ahora sí, desde su sector, ¿cómo se puede apoyar los derechos humanos en el próximo Pacto Mundial Digital? Bien, quisiera construir sobre una idea de la alta consejería sobre el contenido humanista. Yo creo que es fundamental, eso no hay discusiones, debe ser un gran pilar, pero no el único. Es decir, creo que tenemos un problema en todos los instrumentos regulatorios a nivel nacional, regional e internacional, y es el exceso de humanismo. Es decir, el antropocentrismo como el eje de cualquier regulación. Está muy bien los derechos humanos, pero por eso los llamamos también fundamentales. Y eso implica que también personas jurídicas tengan la necesidad y la importancia de ser titulares del buen nombre, una empresa o una organización multinacional o el que responda, pero también, sobre todo, el impacto ambiental que operar Internet implica. O sea, es decir, para poder mover esas redes, mantener esos servidores, la electricidad que utilizamos, que tengamos una colega desde Venezuela en este momento acá por vía, todo eso tiene un costo muy alto a nivel operacional, no solo económico, sino ambiental. Entonces también el compromiso debe estar de compromiso con las generaciones futuras, con el ambiente en general y como el animal más exitoso de la evolución hasta el momento, si es que se puede llamar exitoso a lo que somos los seres humanos, creo que es fundamental también tener en cuenta la naturaleza y al resto de animales. Ese es un punto para construir sobre lo construido de la doctora Lourdes. Y desde el punto de vista empresarial creo que es clave tener en cuenta la diversidad de empresas. Lo explico, y es: si hacemos las decisiones sobre la base de las grandes multinacionales o el gran sector empresarial, y dejamos por fuera las pequeñas empresas, o que la voz de las pequeñas empresas no pueda estar ahí, es muy problemático. Solo para poner datos de Colombia, el 99% de las empresas en Colombia son pymes. El 1% viene a ser las grandes empresas. Un ejemplo, la foto de esta semana en la casa presidencial, en la casa de huéspedes en Cartagena. Ahí está el 1%, un 1% fundamental para todos. Pero pues faltó el 99% que hace parte de las pymes y que también tiene una voz muy importante. Y también las pymes son las que generan el 80% del empleo en el país y el 40 y algo % del Producto Interno Bruto. Un ejemplo para entender la importancia de esa gobernanza del sector privado, y es cómo movemos el dinero en la red. En Colombia usamos mayoritariamente una aplicación que se llama Nequi, otra DaviPlata, y es la forma en que muchas microempresas pueden mover financieramente el capital.
¿Cuánto cuesta operar eso? ¿Quién decidió que tenía que ser NECI? Está muy bien la iniciativa privada y mantenerla, pero el punto es la operación que le cuesta a una pequeña y mediana empresa mantener esas reglas. Y precisamente el cambio, por ejemplo, a otras monedas para pymes o incluso empresas multinacionales que operan en la región. Podemos trabajar con criptos, porque al fin y al cabo son operaciones con códigos ceros y unos, que va del peso colombiano al peso argentino o chileno o un dólar o un euro. Y ahí creo que esa gobernanza es fundamental. ¿Qué tienen para decir los pequeños empresarios para precisamente construir de la mano de las grandes empresas? El 99% con el 1%, no en contra, no el uno contra el otro, pero sí sentados los dos sumando. Creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la construcción de ese pacto y de cómo los distintos sectores deben estar representados. Eso quería señalar. Gracias. Ingeniero Vergara, ¿cómo podíamos desde la academia aportar a ese Pacto Mundial Digital? Bueno, yo creo que la academia es fundamental porque un pacto como ese no se desarrolla de la noche a la mañana y los actores futuros pues van a ser los estudiantes actuales. Entonces, con toda seguridad tenemos que transferirles ese conocimiento, ese comportamiento y esa obligación, sobre todo, vuelvo a repetir, de los valores éticos. De hecho, pues Internet se creó como un espacio libre, ¿no? Y así ha sido. Pero las normas, la moral, la ética, pues las tenemos que incorporar en sociedades como la nuestra. No es lo mismo hoy en día andar a 100 por la 30, que ya no se permite, sino a 50 kilómetros por hora, y todos andamos por el carril que corresponde. Antes todo el mundo andaba como ambulancia, ¿sí? La 30 era un espacio libre, y uno hacía lo que quisiera, y andaba a 100 o a 120, y uno vivía un desorden, una anarquía impresionante. Hoy en día todo el mundo respeta su carril y entre otras nos hemos aprendido a comportar que ya permitieron que negociemos las estrelladas, ¿no? Y que sea el seguro el que las asuma. Pues yo creo que ese tipo de comportamientos son las que tenemos que llegar a hacer, aprender a respetarnos, a tener ciertas reglas y culturalmente tenemos que transmitirles a nuestros estudiantes esa lógica del respeto. Por ejemplo, ahora tenemos entonces inteligencia artificial y entonces las tareas las podemos entregar con ChatGPT, pero resulta que tenemos que citar que yo extraje cierta parte de ChatGPT, no puede ser que yo suplante o diga que hice las tareas de acuerdo a un contenido que encontré en Internet y entonces eso no es ético. Tareas y tesis. Tesis, ha habido muchas cosas. Pues si de hecho se hacían manuales suplantando a otras personas, ahora con mayor razón se pueden hacer muchas otras cosas. Pero entonces lo que tenemos que crear es la cultura, la cultura del respeto, del uso de las partes, ¿no? La referenciación, pero además allá, precisamente uno de los aspectos que nos exigen, inclusive los empresarios a los educadores, es que nuestros estudiantes tengan, ya no las llaman habilidades blandas ni habilidades transversales, sino power skills, que sean potenciales, que se comporten, que respeten al tercero, que trabajen en equipo y respeten de manera interdisciplinaria. Entonces yo creo que nosotros sí estamos obligados a crear buenos ciudadanos, a educar buenos ciudadanos y a comportarse de buena forma en todos los espacios. Y en todos los espacios incluye Internet. Internet es una pista donde tenemos que aportar, recibir, pues antes se recibía información, luego se recibía y se colocaba y ahora se interactúa. Y entonces antes cuando no podíamos hacer nada sino solamente recibir, pues la recibíamos y recibíamos lo que nos entregaban. Por ahí Wikipedia sería la que podíamos interactuar. Pero hoy en día las redes sociales terminan siendo una cosa absurda por los lenguajes y los manejos y las cosas que se dan entre las personas. Y esos comportamientos nos llevan a tener que a futuro hacer legislaciones que faciliten el manejo de las cosas y la sociedad sea respetuosa de las distintas posiciones, de las distintas actuaciones. Entonces yo sí creo que la educación a estos estudiantes en valores éticos, en respeto a los derechos humanos, en respeto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, todo eso lo tenemos que fomentar y esa es la manera de ayudar en este propósito.
Bueno, ya voy a aportar un poco a esa libertad. Entonces voy a darles un minuto, máximo 2 minutos para que tengan la libertad, ¿cierto?, de hacer un aporte a este panel o de pronto acompañar alguna intervención de uno de los panelistas o aclarar. Comenzamos con la doctora Luli. Listo, gracias. No, yo solamente quería decir que cuando me refiero a humanismo y a enfoque de derechos, lo hago desde la interdependencia de los derechos. Es decir, y lo dije al principio, no solo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en esa medida considero, o sea, cuando hablo de ese enfoque humanista para esta cumbre, tener en cuenta los retos globales, y en los retos globales que tenemos está la crisis climática. Es un reto global que en términos de un enfoque de derechos no lo podemos sustraer de los ecosistemas digitales. O sea, no podemos ver que todos esos desafíos globales estén sustraídos hoy por hoy de los ecosistemas digitales. Entonces, simplemente para aclarar que cuando hablo de humanismo, lo hago, digamos, desde esa visión integral y de interdependencia de los derechos. Y en relación, como decía nuestro colega, a la participación, sí, yo creo que con las políticas públicas hoy por hoy, y esta no se sustrae, tienen que construirse de manera participativa. Y eso va desde lo global hasta lo local. O sea, la clave de la participación además es la que garantiza un enfoque efectivo de derechos, porque si los derechos humanos han evolucionado, justamente es por la exigibilidad ciudadana, desde lo local hasta lo universal. Por eso la dinámica de los derechos humanos es una dinámica evolutiva constante, porque es la exigibilidad de la ciudadanía la que lleva a mayores derechos, a ampliar el catálogo de los derechos. Y eso también es un paradigma que no podemos dejar de tener en cuenta en los ecosistemas digitales. La garantía de derechos avanza sobre la base de las exigencias ciudadanas. Y eso es lo que permite evolucionar la garantía de los derechos. Y eso es igualmente aplicable a la gobernanza del Internet y los ecosistemas digitales. Gracias. Recordemos de que esa cumbre del futuro, allí va a surgir un pacto del futuro que va a ser firmado por los jefes de Estado, y por supuesto estará nuestro presidente Gustavo Petro. Y ese pacto, ¿cierto?, está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y está basado en la Agenda 2030, que son los ODS, ¿cierto?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, entonces damos ese minuto para Nerissa y luego Harold. Muchas gracias, Alfredo. Quería comentar, quiero verificar que me estén escuchando. Sí, te escuchamos claramente. Ah, perfecto. Gracias. Rápidamente quisiera comentar un tema que nos parece crucial, fíjate, en los últimos años, y que además creo que va a estar enmarcado en estas discusiones, que tiene que ver con la violencia digital y la violencia digital basada en género. En los últimos años, organismos multilaterales se han abocado a los procesos de investigación con múltiples partes interesadas. Hay documentos que así recogen todo este trabajo realizado, tanto como, digamos, organismos como la OEA, ONU, y recoge cómo viven las personas el tema de la violencia digital, y allí se establece que digamos, la padecen o mayormente afectada son las mujeres, ¿no?
En ese sentido, queremos enfatizar, a propósito de este próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres, queremos desde nuestra organización, Mujeres Activistas por el Software Libre, invitar a todas y a todos, a todes, a que visiten nuestra página web. Allí van a encontrar un abordaje de 3 guías, 3 documentos que hemos venido recogiendo producto del trabajo de más de 8 años, en el que desde un abordaje y una perspectiva de derechos humanos y de derechos humanos digitales, hemos realizado una categorización de los diferentes tipos de violencia y en todo caso los mecanismos de actuación en caso de padecer. Entonces, bueno, quisiera aprovechar estos minutos para invitarlos, invitarles a que visiten nuestra página y obtengan esa información de nuestras 3 guías fundamentales que van a, digamos, ilustrarles todo este tema de la violencia digital y de la violencia digital basada en género. Bueno, la página de Mujeres Activistas por Software Libre, ¿sí? Sí, yo comparto en la transmisión el enlace. Bueno, gracias. Entonces, un abrazo y nuevamente agradecemos tu participación desde Venezuela. Harold, en un minuto. Creo que Harold tiene problemas de internet. Listo. Entonces continuamos aquí. Bueno, en este minuto de conclusiones, yo pues creo que todo lo del pacto es muy positivo y hay que apuntar hacia allá, pero quiero invitar a un baño de realidad. Y es que estamos hablando desde Colombia y lo que Colombia, y no solo Colombia, sino América Latina, tenga para decir en la escena internacional es irrelevante. Y eso lo sé, es lo que me he dedicado a estudiar mi doctorado sobre eso. Lamentablemente nosotros no pesamos en el mundo, la participación económica de la torta global no llega al 8%. El mundo decide sin nosotros. Entonces creo que la invitación del capítulo del Pacto de Colombia para mandar un mensaje es actuemos en bloque, al menos como bloque latinoamericano y el Caribe, en la que podamos exigir algo en ese pacto. Claramente la Organización Mundial y necesita la legitimidad de tener a las Américas ahí, América Latina, porque sumamos mucho y todo eso está muy bien, pero el pacto debe quedar con dientes o con concesiones que hagan quienes lideran eso. No tenemos ni las armas, ni el capital diplomático, ni económico para imponer algo, pero sí somos consumidores. Y en ese sentido somos más de 600 millones, un idioma muy importante para el mercado, entre otros, en la que podríamos exigir algo, solo dando ideas, que algunos servidores de ciertas compañías que quieran operar en América Latina tengan que estar en la región. Entonces, si grandes compañías chinas, norteamericanas, europeas quieren operar y usarnos como su materia de consumo, pues que tengan los servidores acá para que eventualmente, tengamos esa inversión y también ciertas garantías procesales. Eso puede ser una de las cosas que podríamos demandar para acompañar esa propuesta de escala global. 2, lo que ya señalé al principio, si es relevante que un Estado, o sea, un país, en uno de sus estados sea el que determine y controle todo y si tengamos que desfragmentarlo, incluso por seguridad. O sea, es decir, no haya un ataque a Rusia o a China o a Estados Unidos donde está hoy, es sano poder tener en distintas partes los respaldos de eso. Eso creo que es la invitación de lo que del pacto, de lo que hoy podamos concluir, pueda ser relevante. Aunque la verdad pues no veo mucho futuro en el sentido de que vayamos a pesar o que nos vayan a tener en cuenta de verdad, más allá del aplauso y más allá de decir que muy bien y que gracias por reunirnos y todo eso, pero creo que es importante pesar y en vez de decir Perú dice esto, Chile dice esto, Argentina dice esto, digamos, todos decimos esto como parte de un bloque latinoamericano y nos ponemos de acuerdo en 3, 5 elementos o 2 y con esos 2 algo sacamos, eso quiero señalar. Bueno, para el cierre, ingeniero Edgar. Bueno, yo como conclusión planteo que es bien importante la inclusión de la sociedad, la participación de todos los actores en estas discusiones, la generación de espacios como este foro, donde podamos interactuar distintas disciplinas y podamos
ponernos de acuerdo. De hecho, hoy en día se utilizan metodologías como Design Thinking, donde muchas personas de diversos esquemas, diversos planteamientos, diversas profesiones, plantean soluciones y llegamos a consensos, y es importante que alimentemos ese tipo de propósitos. Bien sería también tener un órgano consultivo para que la gente pueda desarrollar este tipo de actividades, y yo plantearía la posibilidad de verdad de apoyar la Agencia Nacional de Seguridad Digital y del espacial, ¿no es? Aeroespacial. Aeroespacial. Sí. Y asuntos espaciales. Ha pasado un debate. Exacto, pero eso me parece muy importante porque eso nos ayuda a regular y a todo este tipo de actuaciones y a permear la sociedad. Listo, gracias. Bueno, en nombre de la Mesa Colombiana de Gobernanza Internet, agradecemos a todos los asistentes, tanto presencial como virtual, a los panelistas, y doy una buena noticia para terminar este panel. El señor Walker, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, mencionó en un documento que el Pacto Digital Mundial debe guiarse por los derechos humanos. Gracias a todos. Alfredo, pero tenemos preguntas, entonces se las voy a hacer. Dice Rafael Cifuentes, quisiera saber para cuándo está proyectado realizar la implementación de los tratados con el gobierno para la aplicación a nivel nacional. Tratados. No, nadie sabe. No. Todos queremos saber. No, pero el gobierno ha venido construyendo, por ejemplo, lo que es el plan de tecnología, sino construyendo las regiones desde el año pasado. En lo que tiene que ver con lo digital. Con lo digital quiero comentar que el gobierno ha venido trabajando a nivel de los territorios. Por ejemplo, hablo aquí de Bogotá, nos tocó con Cundinamarca y se hizo un evento en Soacha, en el Coliseo de Soacha, donde participaron no solamente los bogotanos, sino participaron todos los municipios, y allí se elaboró una propuesta para ir, repito, construyendo ese plan de tecnología que va enfocado a lo que dice la OIT en la última reunión, Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, que se hizo en Ruanda, ¿cierto? En el documento Kigali, donde dice que hay que conectar a los desconectados. El gobierno se va por eso, especialmente la conectividad, como decía la doctora Lourdes. Es que creo que las preguntas que nos están haciendo es como de manera general del foro, porque, por ejemplo, María Camila Garavito pregunta, quisiera saber cómo se garantiza por parte del gobierno que las mujeres y jóvenes puedan acceder al Internet si en el país no hay cobertura en el territorio nacional. Creo que está más enfocada como el tema general de todo lo general, sí. Exacto. Los funcionarios del MINTI que estuvieron en los paneles podían responder, pero el gobierno viene prioridad de la conectividad, conectar a las regiones, y se está haciendo énfasis en proyectos como Compartel, en proyectos como lo del satélite, lo de la fibra óptica y ahorita lo de la quinta generación. Plan Nacional de Desarrollo. Sí, eso lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo. Listo, muchísimas gracias. Le regalamos un aplauso. No, pero frente a la primera pregunta, y es solo para poner en algo de contexto de derecho internacional, y es, tratados todavía no hay, pues porque precisamente estamos tratando de construir un pacto, pero también esto es una estrategia de lo que se denomina soft law, que es tratar de que sea vinculante como un tratado fuerte o hard law, lo que se hace con este tipo de pactos es ir construyendo los acuerdos y tal. Ejemplo, las mujeres no votaron de una noche a la mañana. Fue un proceso muy largo, y la pregunta es si para la gobernanza de Internet queremos esperar tanto. A los poderes actuales y al mercado tal y como está y a la regulación de lo que Internet es hoy, le conviene que esto sea muy lento. Entre más lento, mejor. ¿Por qué? Porque sigue regulándose tal y como está, desregulado. Si queremos demandar algo en grande, tenemos que ir a un tribunal en Nueva York. Entonces, es muy complejo, y esto entre más se demore, más le conviene a los poderes actuales. Entonces, los tratados van a estar muy demorados, y de ahí la importancia de la presión o incluso de acuerdos regionales. Que por regiones podamos decir, bueno, el pacto está muy bonito, está lleno de flores y de cosas muy bonitas en las que todos estamos de acuerdo, pero eso no tiene dientes y eso no tiene un poder vinculante, y ahí de pronto, digamos, la Unión Europea sí es el ejemplo a seguir, y es que ya han tomado cartas y es donde más ha avanzado estas regulaciones de la gobernanza en Internet. Eso era. Muchas gracias al moderador y a los panelistas.
Ahora sí, le regalamos un aplauso. Agradecemos su participación en este 10º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet, a todas las personas que nos acompañaron de manera formal, presencial, y también a las personas que nos acompañaron de manera remota. También a todos nuestros panelistas que durante esos 3 días de trabajo estuvieron acompañándonos. Un agradecimiento especial a los miembros de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet y también a .co, GoDaddy, Registry, Google Colombia y el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe por su patrocinio financiero. Queremos reiterar la invitación para participar en el 16º Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, que se realizará este 4 y 5 de diciembre en la Universidad Externado de Colombia, aquí en Bogotá. Dicho foro será una oportunidad para compartir y debatir con personas de toda Latinoamérica sobre las inquietudes, hallazgos y consensos en torno a las temáticas digitales relevantes. A continuación, invitamos a Julián Casasbuenas Gallo, quien nos acompaña con unas palabras de cierre en este 10º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. Julián es el director de Colnodo y representante del Foro de Gobernanza de Internet en Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, es el enlace del Foro de Gobernanza de Internet Colombia con el Foro de Gobernanza de Internet Global y es mentor del programa Líderes LANIC 2.0 desde 2021. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero de pronto hacer un recorrido muy rápido de estos 3 días del 10º foro que inició con la cumbre juvenil de gobernanza de Internet Colombia, el Youth LAC IGF Colombia, que por primera vez se vinculó a este 10º foro. Como resultado pues, de todo el trabajo que se viene realizando, es un hito importante porque intenta traer nuevas voces en estas discusiones y especialmente de los jóvenes. La mesa también tuvo la oportunidad de acompañar y apoyar la elaboración del foro latinoamericano, el Youth LAC IGF, que tuvo lugar en Cartagena a finales del mes de agosto. Y como nos decía esta mañana Chengetay Masago, cada vez es más claro que estos desafíos no son solo para que los resuelva una generación, sino es importante comenzar a nutrir a esta próxima generación de expertos y líderes, ya que ellos son quienes van a llevar adelante esta misión. Aquí estamos también involucrándonos en las conversaciones críticas de hoy, que son las tendencias globales sobre la gobernanza de Internet y los temas que tratamos durante el foro el día de hoy, que tiene que ver con brecha digital, inclusión, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, ciberseguridad, delincuencia y seguridad en línea y derechos humanos y libertades. Luego tuvimos el segundo día de talleres, que tuvimos 4 talleres, el modelo de múltiples partes interesadas, el de seguridad digital, bienestar digital y blockchain y privacidad de la información. Aquí estos 2 últimos fueron nuevos talleres dentro del foro de gobernanza. Desde hace ya varios años teníamos 2 días de taller, 2 días de foro, perdón, y el primer día estaba destinado a los talleres. El de bienestar digital fue muy interesante en la medida que nos recordó
la importancia que tiene el buen uso de la tecnología en muchos aspectos que viene afectando mucho nuestra salud y también especialmente la de los jóvenes. Y bueno, el 10º foro el día de hoy, en donde tuvimos las intervenciones en la apertura de Shengetay, de Olga Cavalli, de Germán López y de nuestros anfitriones de Julio Gaitán, director de Elisur, en donde Olga, por ejemplo, planteaba los retos de la región en cuanto a conectividad y uso de tecnologías emergentes y cómo todos los temas de nuestro foro se concatenan con el reto que tiene América Latina, que falta mucho por hacer. Por ejemplo, en temas se refería ya en contenidos en diferentes idiomas y lenguas. La inteligencia artificial generativa, la disponibilidad de datos, no la vamos a aprovechar sin acceso y también mencionaba cómo la inteligencia artificial planteaba aspectos a discutir en temas de ética, posible discriminación, impacto del trabajo, entre otros. Estos desafíos con el uso de la tecnología implican, por ejemplo, que estemos sufriendo hasta 38 intentos de ataques por segundo según estadísticas para América Latina y tarde o temprano este tipo de situaciones van a afectarnos. Igualmente, Germán López en sus palabras recordaba que debemos seguir trabajando desde la mesa de gobernanza de Internet en temáticas de gobernanza, cómo impulsar una gobernanza responsable de las tecnologías digitales, participar del proceso de revisión de 2025 de la Cumbre sobre la Sociedad de la Información, llevar nuevas discusiones a otras iniciativas regionales e internacionales de gobernanza, participación en el Global Digital Compact, como hablamos en este último panel que acabamos de escuchar, la Cumbre del Futuro en 2024 igualmente relacionada. Igualmente la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Foro de Gobernanza de Internet Global. Una de las ideas que desde la mesa hemos planteado es trabajar también en cómo estas discusiones que, como ustedes vieron, son muy diversas y tienen siempre unos aspectos muy relevantes de las diferentes partes interesadas, pero queremos comenzar a replicar un poco lo que se está haciendo en el Foro Global y en otros foros regionales como Eurodic y el Foro Global, en donde tenemos los mensajes del foro. Y en ese sentido hemos tomado algunos aspectos que consideramos pueden ser relevantes y que quiero referirme de los paneles que tuvimos, con el ánimo de que los trabajemos desde la mesa posterior al foro y lleguemos a un consenso de un documento que podamos llevar a la comunidad y que sea un insumo importante para todas las partes interesadas. En el panel de brecha digital e inclusión, resaltar que la falta de conexión a Internet limita las oportunidades de las personas y genera más brechas sociales, políticas y culturales, haciendo que las personas no puedan aprovechar las posibilidades que brinda Internet. Es importante hablar de la dimensión ética de la inclusión, que contempla no solo la brecha de acceso, sino aspectos relacionados con la educación y el buen uso de las tecnologías. Un aspecto en el que se debe trabajar es en que la comunidad haga parte de la solución, proponer iniciativas de participación, difusión y acción donde las comunidades sean participantes activas. Se deben contemplar las brechas de género, reconociendo la importancia de la participación de las mujeres en el acceso y el uso de la tecnología, particularmente en zonas rurales. También se deben reconocer las poblaciones con discapacidades diversas y avanzar en programas concretos para incluirlas. La creación de contenidos es un aspecto fundamental para
para fomentar un uso estratégico de las tecnologías que se deben fortalecer la producción de contenidos y los medios diversos desde donde se difunden. Se están buscando soluciones desde un entorno muy urbano y se deben buscar nuevas alternativas que no necesariamente estén basadas en modelos económicos, sino en otros donde se pueda aprovechar la capacidad de gestión de las comunidades rurales. Del panel de inteligencia artificial, el principal reto a nivel mundial es que las regulaciones vayan empatados con la misma velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial. Actualmente el proceso de jurisdicción va muy lento, mientras el avance de la inteligencia artificial va de modo apresurado. El motor de la inteligencia artificial son los datos. La educación es vital para este proceso de inteligencia artificial porque ésta se nutre de personas y sus datos. La gestión de la información es clave. La suma de datos e información forman el conocimiento. Los riesgos y cómo mitigarlos tiene que ver con ver si no está alimentada la inteligencia artificial con información sesgada y tener una auditoría para mitigarla. Colombia tiene una brecha digital importante. El Internet no llega a todo el país. Debe haber una mayor inversión para que la tecnología y el acceso cubra todo nuestro país. De las recomendaciones para el mundo hay que reconciliar la ley, la moral y la cultura, que todas las personas tengan acceso a Internet, generar educación y fortalecer conocimientos en infraestructuras, metaverso, criptomonedas. Hacer que la inteligencia artificial siempre trabaje con transparencia en la información, inspirarnos en los creadores de Internet para garantizar su estabilidad y seguir trabajando sobre esta base. Y finalmente, establecer reglas de ciberseguridad. En el panel de ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea, se debe continuar en el fortalecimiento y desarrollo de estrategias en el entorno digital para generar un impacto positivo en niños, niñas, adolescentes a través de iniciativas de protección, prevención y atención. Fortalecer los temas legales para identificar alertas engañosas y evitar la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hay un vacío y es que niños, niñas y adolescentes no son considerados partes y no se cuenta con ellos para la toma de decisiones. Se debe partir del principio de que son actores y deben ser llamados y deben definirse estrategias de educación apropiadas. La formación, protección de niños requiere que todos los actores estén involucrados alrededor del desafío de la ciberseguridad. De ellos se debe definir cómo va a actuar frente a delitos alrededor de ellos. Además, se deben incentivar el uso de herramientas para la protección en línea como la encriptación de datos y promover proyectos de monitoreo y vigilancia en los sitios web. En la seguridad en línea todos somos responsables, no dejarlos solos en este tema. Las empresas de tecnología tienen un rol importante. Ver cómo estamos diseñando y creando sistemas, regulaciones, plataformas que no están siendo entornos seguros y también considerar los temas culturales, sociales y educativos donde se desincentiva el consumo de ciertos contenidos desde etapas tempranas. Hay que tener en cuenta los desafíos técnicos como el anonimato y existe la necesidad de cooperación internacional en el reporte oportuno de casos para dar una respuesta rápida. Todos los actores son importantes y debe ver si el país está preparado para judicializar los casos y llevarlos a los estrados y fortalecer la gobernanza cibernética y promover espacios de aprendizaje para modificar patrones en enseñanzas. En este sentido, son partes de los mensajes que hemos recogido que, como les digo, podemos
en una seguramente próxima reunión de la mesa, discutirlos para tratar de consensuar partes de estos mensajes y que todas las múltiples partes interesadas estemos de acuerdo en distribuirlos como resultados del foro. Quiero compartir también unas estadísticas de nuestro evento. Tuvimos un registro de 258 participantes, 53 panelistas, 110 participantes registrados presencialmente durante los 3 días del evento, 714 visualizaciones de las transmisiones en vivo, cifras que pueden aumentar un poco por los datos de esta tarde, y una participación estimada de 64% de mujeres y 35% de hombres en línea. Finalmente, nuevamente invitarlos a participar del Foro Latinoamericano de América Latina y el Caribe de Gobernanza de Internet, que va a tener lugar en la Universidad Externado este próximo 4 y 5 de diciembre, pero tenemos un día 0, que es el día 3, es el domingo, en donde tenemos 2 talleres, ambos relacionados con ciberseguridad. El primero es el Foro Global sobre Experiencia Cibernética, que está ofreciendo el taller de Creando Juntos una experiencia de Internet más confiable. Y en la tarde, el panel de estrategias de políticas para la defensa del cifrado de extremo a extremo en América Latina y el Caribe. Ya en el foro mismo vamos a tener sesiones sobre gobernanza de datos y confianza, inclusión y brecha digital, el LAC-IGF, sus nuevos estatutos y comités intersesionales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea, evitar la fragmentación de Internet, una reunión de iniciativas nacionales de gobernanza de Internet de la región y gobernanza y cooperación digital mundial, que tiene que ver con todo el proceso que hablábamos en el último panel de las discusiones que se van a dar el año entrante y las futuras discusiones en torno a gobernanza de Internet. Toda la información del evento está en lacigf.org. Allí se pueden registrar en el evento y consultar ya en detalle cada uno de los puntos de la agenda. Finalmente, un agradecimiento muy especial al Centro de Internet y Sociedad del ISUR de la Universidad del Rosario y de la Facultad de Jurisprudencia y a todo el personal de apoyo de la universidad para el 10º Foro de Gobernanza. Igualmente a todo el equipo de Colnodo que ha estado trabajando para apoyar el buen desempeño del foro. A los intérpretes de lengua de señas que han estado siempre acompañándonos en el evento, que queremos que sea inclusivo en la mayor capacidad que tengamos desde la mesa de gobernanza, y también a todo el servicio de streaming y participación remota que hicieron un trabajo realmente valioso para garantizar la participación de todos que no nos pudieron acompañar presencialmente. Y a todos ustedes por estar acá y acompañarnos en estas discusiones, y espero que podamos seguir colaborando en espacios futuros, en el Foro Latinoamericano que viene en los próximos días, igualmente en nuestro foro seguramente, y las actividades que tenemos desde la Mesa Colombiana. Así que los esperamos en estos espacios también. Muchas gracias.
Gracias, Julián. En este momento inicia el cóctel de despedida. Esta será nuestra última actividad del foro. Los invitamos a aprovechar al máximo el tiempo disponible para intercambiar ideas y crear contacto. Me despido no sin antes agradecerles a todos por su atención y desearles que disfruten este espacio. Feliz noche para todos.